Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Atenógenes, buenos días, Díaz Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven en streaming a través de telemetro.com/radio y en Metcon Go. Hoy es viernes 22 de enero del año 2021. Hoy es el tercer día de vacunación. Esta mañana leí unas cifras que posteó en su cuenta de Twitter el doctor Eduardo Ortega Barría, muy interesantes, sobre cómo va la vacunación. Dice, estadísticas de 2 días de vacunación indica 77% de vacunas planeadas para ser administradas han sido distribuidas, es decir, 4.926, y que 67% han sido aplicadas, 3.319, bueno, con 30 personas. La cifra cambió porque ya está en línea el vacunómetro, como lo han llamado. Ah, qué bien, sí, magnífico. Y van 3.522. Ha ido cambiando desde la mañana cuando el ingeniero Luis Oliva de la IG nos reveló que ya estaba en línea el vacunómetro, y ha ido cambiando, se ve el movimiento interesante en cuanto a cantidad. El tema es que si no hay acceso, y nos lo dijo bien claro, a quién se está poniendo la vacuna. No hay acceso a eso por tema de regulaciones, Guido. Sí, sí. Por la ley. Esa es una discusión. Eso es lo que nos dijo, claro está. Esa es una discusión que desde ayer se está dando entre varias facciones, por así llamarlo, u opiniones, de corrientes de pensamiento. Hay quienes abogan porque en vista de las situaciones un tanto irregulares que se dieron, sobre todo el primer día en el complejo hospitalario metropolitano, se publica la lista de las personas vacunadas a fin de determinar quiénes sí hacen parte de la primera línea y quiénes fueron vacunados colándose en la fila. Y hay quienes sostienen que eso no es posible. Y ayer conversamos un poquito superficialmente sobre eso, porque la ley de transparencia establece que se considera información de carácter confidencial, es decir, que nunca puede ser divulgada por las entidades del Estado, a pesar de tener esa información en su poder, los expedientes clínicos o médicos de las personas. Pero esa es la misma ley que establece el habeas data, ¿no? Sí, el habeas data está incluso a nivel constitucional, sí. Atenógenes. En la reforma de 2004 se elevó a categoría constitucional. Así que, de igual forma, aun cuando no se haga público el expediente, ojo, sí es susceptible a un habeas data. Sí se puede solicitar un habeas data para que se abra entonces la información dependiendo de la necesidad pública. Yo me inclino por una posición ecléctica. ¿Cuál es esa? Y es que se publique el cargo de las personas que fueron vacunadas, sobre todo el primer día, que fue el día de la digámoslo así, de la confusión o de la inconformidad. Pero algo pasó porque el director médico del complejo hospitalario ya no está allí, ¿no? Digo, sí. Y no es que está en Hawái, ya había regresado. Sí. Ahí no se sabe si fue por lo del viaje a Hawái o fue por lo del caos, entre comillas, que se formó. Pero fue como muy coincidental. Pero bueno, mira, yo ayer recibí varios mensajes de amigos médicos que trabajan en el complejo y me dijeron que ya la cosa se había normalizado. Aquí tenemos en línea al doctor Walter Valverde, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Paitilla. Bienvenido, doctor. No sé si nos había estado escuchando. Queríamos su opinión acerca de la posición oficial del gobierno de no publicar la lista de los vacunados y por vacunar en este primer lote, y de asegurar que no ha habido irregularidades y que todo lo han hecho al pie de la letra y como se debía. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días. No, me acabo de conectar con ustedes a través de la llamada. Sí, bueno, verdaderamente creo que realmente esto es algo que no va a suceder. Van a seguir manteniendo esa confidencialidad a quienes han vacunado. Y creo que, pues, por supuesto, eso no se va a lograr porque ahí sería algo mucho más evidente de lo que se ha visto en la práctica, de que personas que no requieren la vacuna la recibieron. Pero bueno, independientemente de esto, hablando de lo que ha sucedido, de que las personas no han recibido vacuna que no merecen, es un problema dual, como comentaba temprano en la mañana. Es decir, uno es personal, ¿no? Es decir, aquí se ha mostrado
por cierto personal de salud, una falta de empatía, una falta de equidad, una falta de valor. Doctor, usted publicó en su cuenta en Twitter que Sí. a usted, que tiene 62 años, hipertensión arterial, que es intensivista, unidad de cuidados intensivos, ¿le negaron la vacuna del COVID? Es decir, yo trabajo en un hospital privado y efectivamente trabajo en la primera línea viendo pacientes COVID, pero no solamente yo, es decir, hay un equipo de gente que trabaja conmigo. Y el MINSA decidió no enviar vacunas a los hospitales privados. O mejor dicho, decidió no enviar vacunas al personal de salud que trabaja viendo COVID, igual que todos nuestros compañeros panameños en los hospitales públicos. A ver, si nos ponemos a revisar los requerimientos necesarios para aspirar a una vacuna, pues por supuesto el personal de los hospitales privados que durante todos estos meses ha atendido pacientes los cumple. ¿Qué variable es la que nos queda para determinar el no recibirlas? No pertenecer a una institución pública. Y eso, por supuesto, a mí me parece un despropósito, porque no creo que es un elemento de peso para esa decisión. Aclaro, soy consciente de que ha habido una reducción no deseada e inesperada del número de vacunas. Nosotros no podemos pretender que con poquitas vacunas nos vacunen a todo nuestro personal que está en la primera línea. Pero si hubiera sido equitativo, hasta veo que es cierto punto elegante de que hubiese habido una distribución justa. Caramba, si por el número reducido nos envían 10 vacunas, 15 vacunas, bueno, es el hecho y lo podemos entender. Pero aquí lo que nos ha, o en lo personal me ha hecho sentir decepcionado es la forma. Es decir, la negativa, sin más ni más, de no enviar vacunas a los hospitales privados. Entonces, por supuesto, esto no me parece justo. Pero explíqueme en detalle por qué razón, o sea, qué excusa le dieron a usted para no enviar la vacuna, porque usted, o para no colocarle a usted la vacuna ni a otros especialistas de hospitales privados, porque no la entiendo, ya que cuando se dijo por parte del Ministerio de Salud, el propio ministro, la ministra Eira Ruiz, hablaba de que esto no era que si eran hospitales privados o públicos, que a todo el mundo se le iba a entregar la vacuna, que había una lista inclusive generada por los propios hospitales privados donde hablaba acerca de todos los médicos que están atendiendo unidades de cuidados intensivos. Sí, o sea, bueno, estoy igual que tú, Apenógenes. Es decir, nos hemos quedado, yo hasta donde tengo entendido, es decir, se había quedado en ese estatus. Se mandó la lista, estábamos apuntados y bueno, hasta ahí nos hemos quedado. No ha habido, hasta que yo sepa, hasta que lo que sé en este momento, no ha habido una explicación como tal. Simplemente fue una llamada, porque ni siquiera nos han dado un comunicado escrito para tal, ¿no? Yo enfatizo, debe haber habido algún reajuste en cuanto al número de vacunas. Y podemos entender, es decir, ustedes tenían dentro de las 40.000 que teníamos planeado, a los hospitales privados, por decir un número nada más, les toca 5.000. ¿De acuerdo? Ante esta reducción, les va a tocar 500 a cada uno. Listo. Nosotros entendemos y vemos cómo hacemos nuestra distribución. Pero no me parece. Y por otra parte, también no solamente en los hospitales privados. Yo soy miembro de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas. Y sí ha habido, por supuesto que ha habido, y vos sabés el término, irregularidades en la administración de la vacuna. Eso es vox populi. La gente sabe que eso ha ocurrido. Creo que una mejor organización hubiera podido, a su vez, lograr una distribución un poco más justa de las vacunas. Pero bueno, esto ya creo que es un capítulo pasado. Sí quedamos un poco preocupados de qué va a pasar la próxima vez cuando vengan las vacunas. Bueno, yo no tengo la menor duda que las autoridades nos van a decir que sí podremos optar por la vacuna. Me duele porque realmente el personal que trabaja aquí, los auxiliares, las enfermeras que también están exponiéndose, porque el coronavirus no es más light en áreas de Panamá, hospitales privados. El coronavirus tiene la misma agresividad. Los hospitales privados han contribuido tremendamente
ayudando a nuestros compatriotas a regresar a casa. ¿Y le dieron alguna no fecha? ¿Le dieron alguna fecha probable para la vacunación? Porque ustedes son primera línea, o sea hospital público o privado, son primera línea de defensa contra el COVID. Exactamente, sí, estamos expuestos igualito al virus. De la misma, y atendemos pacientes muy agudos, de igual forma. No, nosotros ya pues vamos a tener que, esperaremos a la siguiente vuelta, por usar un término, ¿no? Así es que deberemos estar atentos, vigilantes de que en la próxima vuelta, no nos dejen por fuera, por el hecho de trabajar y atender panameños en un hospital que no es del Estado. Por supuesto. Sí. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos que le entreguen las vacunas también. Por supuesto. O sea, por supuesto. Incomprensible esa realidad. No es que hay dos Panamás aquí. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a todos por igual, independientemente de si estás en un hospital público o privado. Puede ser que en el margen total de cantidad de casos, un 75% se está atendiendo en hospitales públicos. Sí, y el otro 25% hospitales privados, ¿acaso no tienen COVID? Todos ellos están en la primera línea de defensa. Esa decisión, de verdad, arriesgándose por igual. No entiendo, y creo que la cantidad de dosis alcanzan sin ningún problema para atender a toda esa primera línea de hospitales públicos y privados. Y todavía quedarían dosis para el resto de personal que también está solicitando vacuna, como los médicos residentes que ayer vi que estaban solicitando vacunas y que están también en una primera línea de defensa contra el COVID. Están en las salas. No están en unidad de cuidados intensivos, pero están en las salas. Y hay mucho personal también en salas de COVID. Entonces, ahí hay decisiones que tienen que explicarse definitivamente. Sí, definitivamente, y eso lo conversamos ayer, de que salvo que estemos muy equivocados, Atenógenes. Sí, exacto, o sea, estamos viendo otra realidad. Yo creo que en total del personal de primera línea, debería alcanzar con las 6.420 dosis para cubrirlos en esta primera fase de vacunación o primera etapa de vacunación, en vista de la reducción que hubo en el cargamento, que era originalmente previsto en 40.000. Pero hay explicaciones que dar definitivamente, y eso le corresponde a las autoridades del MINSA, de cuáles criterios se están utilizando, por ejemplo, para distribuir las vacunas en las diferentes provincias también. Yo imagino que tienen un listado de quiénes son los que están en esa primera línea en los diferentes hospitales o centros de atención de pacientes COVID, y con ese criterio están mandando las vacunas. Porque alguien cuestionaba ayer que por qué a Colón nada más 120. Yo me imagino que eso no es caprichoso, eso tiene que ver con un censo de las personas que están en esa fase 1A. Pero hay que tratar de ser más proactivo en la comunicación, sin duda alguna. No sé si se han dado cuenta que todos los escándalos ahora giran en torno al Seguro Social, ya no a la presidencia. Me parece como curioso. Ayer no solamente estuvo lo de las vacunas en el complejo, sino también la renuncia del director médico del complejo, y también los PRDs tumbaron la sesión de la asamblea en la que se le iba a citar. Sí, entiendo que había consenso en teoría, pero en la práctica pidieron un receso todo brujo y entonces no votaron. Parece curioso, está Lau en todo. Por alguna razón, o sea, ¿tú lo ves como parte de una estrategia? Aclara el punto. Sí. ¿Una estrategia de comunicación? Podría ser, porque desviar la atención a esos temas. O sea, presidencia tenía todos los días un escándalo y hace ratito está como tranquilizada la cosa, y entonces ayer sí metieron al vicepresidente de la República en el tema de las vacunas. Se formó todo un enredo en redes. Sí, pero digamos que eso era mentira. Sí, exactamente, pero eso era todo. O sea, no apareció en más nada, solamente en eso particularmente. Y eso es como un... No sé. Ojo, y yo sí voy a decir algo, y puede resultar controversial, pero yo sí creo que en primer lote de vacunas, el presidente y el vicepresidente debieron vacunarse. Yo también independientemente de la edad. Pero por un tema de ellos, ejemplo. Solo ellos dos, por un tema de ejemplo nacional. Yo realmente creo el ministro de Salud. Yo realmente creo que el presidente, el ministro Héctor Alexander, los que están dentro de la población de riesgo. Razón, es verdad. Porque los otros pueden esperar. Los otros pueden esperar. No, pero espérate, población de riesgo no está en esta primera fase. No, pero por la edad. Por la edad y porque pero por la edad, entonces, ¿por qué vas a vacunar a Alexander y no mi abuelo? Bueno, es que ese es el problema de Panamá, que todo el mundo piensa en uno. No, yo no estoy pensando en mí. Estamos pensando porque tu abuelo no es porque tu abuelo no es presidente ni autoridad. Yo no estoy hablando del presidente, yo estoy hablando del ministro del MEF. Y hay que enviar, no sé si te percataste, Flor, hay que enviar un mensaje
de que porque cada vez salen más información sobre los efectos nocivos de la vacuna, ¿no? Y entonces ya en Panamá hay gente que se ha negado a vacunarse, de la fase 1A, de los que son de la línea de riesgo. Bueno, sí. Entonces, fíjate, mientras hay unos ávidos de la vacuna y forman un alboroto porque no les tocó, hay otros que les tocó y dicen, no, yo no me quiero vacunar. Bueno, eso es derecho a cada quien, pero muy bien, entonces para enviar yo no creo que el ministro yo no creo que el vicepresidente que tiene 36 años necesite vacunarse. Yo lo veo en función de ejemplo. Pero no entonces, el ministro del MEF, ¿por qué? Yo lo veo en función por de la ejemplo. edad. Por la edad y porque es una autoridad. Entonces se manda un mensaje de ejemplo. Así lo han hecho. El ejemplo lo manda así con el presidente. Así lo han hecho en Israel, en Argentina, en Estados Unidos. Están vacunando a todo el mundo. Sí, pero el primero que se vacunó fue Benjamín Netanyahu. Por eso te digo que entiendo. O sea, el consenso es que debiese ser el presidente. Pues. El presidente 100%. El presidente debiese ya estar vacunado. O y no es un tema de mi abuelo, es un tema de cualquier abuelo. No, es que tu reclamo fue por qué a mi abuelo. Pues sí, yo sé, no tu abuelo. A cualquier abuelo. El rechazo de vacunación es del 0.009%. Esperemos que se mantenga allí. Porque sí he visto que hay mucha gente en contra del tema de la vacuna, pero en la realidad de este primer lote fueron 30 personas las que rechazaron la vacuna. 18 en Panamá, 9 en Bocas del Toro, y solo hubo 2 reacciones adversas a la vacunación según la estadística del doctor Eduardo Ortega Barría, y que ya aparece pues en el vacunómetro que está en panamasolidario.gov.pa. Clique a vacunas y va a ver la estadística que está en tiempo real sobre las vacunas. Y ya ven entonces que no va a haber información acerca de la cantidad. Mira, ahí está en pantalla el vacunómetro. No va a haber entonces información pública acerca de quién se vacuna o no. Y eso es un tema de debate, no solamente en Panamá, sino en muchos otros países en este momento. Y vamos a conversar también con alguien que conoce más a profundidad el tema, que es José Ugaz, y que fue presidente de Transparencia Internacional. También acá en Panamá, Transparencia Internacional emitió ayer un pronunciamiento sobre el tema donde aclaraba los puntos de vista relacionados con la transparencia y las vacunas específicamente, y ellos solicitaban que las entidades tienen 30 días, de acuerdo a la ley de transparencia, para contestar que se cumplirían el 4 de febrero de 2021, la urgencia, sin embargo, de lograr un proceso transparente de vacunación nos impulsa a solicitar públicamente a los titulares de ambos ministerios, tanto MINSA como Ministerio de Relaciones Exteriores, que contesten y compartan en tiempo real los métodos para lograr un proceso transparente y sin corrupción, y las sanciones del caso si no se cumplen específicamente sobre el tema de la colocación de las vacunas. Así que sí, definitivamente se requiere el proceso transparente. ¿Y hasta dónde debe llegar esa transparencia? Quizás el tema que tenemos esta mañana, Flor, Guido. Así es, vámonos a cambio. Sí, vamos a cambio para regresar con José Ugaz. Pues. Las 8:28 de la mañana, aquí en Cuarto Poder. Bueno, estamos esperando la comunicación y el contacto con José Ugaz. Vamos a hablar acerca de este tema de transparencia. Y hay varias opiniones sobre el asunto. La versión ya oficial del Estado es que la ley de transparencia como tal no le permite la publicación de las personas que han recibido la vacuna, Guido. Ese es el punto. Sí, ese es el argumento. Y que no se parece a lo de las planillas. No sé, o sea, es parecido, pero no es igual. ¿Por qué? Porque si bien la misma ley de transparencia establece que que es información confidencial, es lo que dice el artículo de la ley, los registros médicos, es decir, el expediente médico de las personas en poder de agentes del Estado, igual que los expedientes de personal en poder de agentes del Estado, de instituciones del Estado, hay un artículo de la ley que establece específicamente que será de conocimiento público las planillas, contrataciones, gasto de viajes, viáticos, etcétera, de los funcionarios públicos. Y no hay ese artículo con respecto a temas de salud. El argumento de quienes promueven que se publique la lista es que esas vacunas en tiempo de pandemia se compraron con fondos públicos y que para evidenciar que efectivamente se está vacunando a quienes están en las distintas fases establecidas en el programa de vacunación, lo mejor sería transparentar. Sobre todo esto que se dio el primer día de vacunación. Ya las inconformidades, pues ya hemos visto que hay gente inconforme porque no le tocó, que consideran que ellos también están en la primera fase, qué sé yo. Esas explicaciones son harina de otro costal. Las tendrá que dar también la licenciada Hewitt y su equipo del PAI. Pero acá el tema es que
un mensaje positivo de transparencia sería por lo menos publicar el listado con los cargos de las personas que fueron vacunadas. No los nombres, pues si se quiere respetar la confidencialidad que establece la ley de transparencia. Así que esa es la discusión que hay. Habrá que definir por parte de las autoridades y en caso tal de que alguien, que no dudo que va a haber quien quiera interponer un recurso de habeas data, le tocará entonces a la Corte zanjar la diferencia. Y me imagino que sería caso por caso, porque divulgar la lista completa también entraría como en conflicto con la ley. O sea, sería, bueno, yo quiero saber si fulanito de tal se puso o no se puso la vacuna. De esa forma sería... Habría que revisar de qué manera se pide. Es que la prohibición es general. Sí. Es decir, o más bien la caracterización de que esa información, el registro clínico o médico, el expediente médico de las personas en poder de instituciones o agentes del Estado es confidencial y no puede ser divulgado, es de carácter general. Entonces lo que habría que buscar es la forma para, sin violar la ley de transparencia con respecto a eso, hacer una publicación que alguien sugirió por ahí que se publicaran los cargos. Yo creo que esa es una fórmula. Se publican aquí, de hecho lo hicieron. La Caja del Seguro Social publicó en Twitter el primer día los cargos o las personas, pero muy general, 24 médicos, 37 enfermeras. O sea, si se detalla el cargo y la función que tienen para evidenciar que eran personas que estaban en la primera línea de batalla frente al COVID, entonces eso tranquilizaría a las personas que se manifestaron inconformes. Te decía, Tenógenes, que dos personas, amigos míos médicos, conocidos míos, me manifestaron que ya habían sido vacunados, que ellos son de la primera línea y que vieron todo normal. Entonces les tocó en el segundo día, porque es que no se puede vacunar a todos en un solo día, esa es otra. Entonces hay que, como dijo el doctor Ortega Barría, hay que esperar y no alarmarse, hay que tener paciencia. El proceso de vacunación de estas primeras 6.435, que es el número exacto, dosis, es de una semana. Vamos hoy por el tercer día. Yo creo que la queja de los médicos no es, ay, no me tocó en el primer día. La queja es, a mí no me tocó en el primer día. Pero estoy en primera línea. Pero yo estoy no, a mí no me tocó en el primer día, pero a otros que no están en primera línea. En primera línea sí les tocó. Yo creo que no es impaciencia. Bueno, entonces es alzar la voz por las injusticias. Muy bien, si esos médicos que yo los he visto diciendo eso, no señalan a quién sí le tocó. O sea, a quién le vacunaron que no le tocaba. Y entonces yo creo que la denuncia hay que hacerla completa. Porque si no, quedan todos bajo sospecha. También han sido generales, ¿no? Porque por redes sociales hay de todo. Hay gente de que, no, pero espérate, yo he visto a fulanito o a esta persona que trabaja como asistente, ¿por qué razón se vacunó si ella no está ni ha atendido casos de COVID en todo este tiempo? Muchos los han dicho con nombre y apellido, sí, pero mucho más allá. Y yo lo pensaba, yo me planteé el dilema de si decir los nombres. Yo tengo 4 nombres confirmados, pero ¿por qué voy a decir esos 4 y no los otros X cantidad que haya? El tema no es esos 4 nombres. El tema es mucho más allá, el tema es mucho más profundo. Y yo creo que es injusto poner un solo nombre o 2 nombres que he podido confirmar sin ponerle el resto, porque el tema es, como digo, pero el resto es importante para entender la dimensión de a cuántos realmente fuera de esa primera línea se vacunó. No sabemos. No sabemos eso. Por eso digo, ¿por qué voy a no? También quiero puntualizar algo. Por ejemplo, ayer hubo un caso de que el mismo doctor se encargó de poner en su cuenta personal que había sido vacunado y le cayeron encima que por qué un cirujano plástico. Claro. Resulta ser que el cirujano plástico que atiende en el Hospital Nicolás Solano, los cirujanos están atendiendo casos de COVID. Sí es. ¿No? De todo tipo de cirugía, no solamente plástico, incluso dermatólogos están atendiendo pacientes de COVID. Están en la primera línea. Entonces hay descalificaciones que son basadas en el desconocimiento, en la ignorancia. Porque además nadie puede estar 24 horas con otra persona para saber si esa persona sí atendió o no atendió pacientes de COVID. Es que las unidades de cuidados intensivos... Eso hay un registro. No, y las unidades de cuidados intensivos tienen en las equipos. instituciones.
hay un intensivista, normalmente hay anestesiólogos, hay enfermeras, hay auxiliares, hay aseadores. Personal de aseo. De cuidados intensivos. Pues alguien dirá, ay, pero ¿por qué a un aseador? Es ese equipo. Esa parte es del el equipo de unidades de Yo no cuidados creo que esa ha intensivos. sido la queja de los doctores. Sí. La queja de los doctores ha sido Porque es una administrativos secretaria que no está en primera están línea. en primera Exacto. línea. La queja es muy válida. No, es totalmente válida. Y yo quiero El saber asunto es saber quién- las cantidades. Claro. Sí. Y como ellos no las tienen, no las están diciendo. Claro. Además, yo no los culpo. Yo Y- quiero saber Y tampoco son públicas. Y ya sabemos que no van a ser públicas. exactamente. La queja es muy válida. Muy válida. Ya tenemos el invitado. Iba a demorar 2-3 minutitos más. Estamos esperando la comunicación con José Ugaz, porque sí hay sobre esto posiciones internacionales, ya que el debate no solamente está en Panamá, ojo, está en todos los países. Por ejemplo, la publicación del contrato con las farmacéuticas también es tema en muchos otros países. Y las quejas son exactamente las mismas. Las exigencias, todo. Es exactamente todo igual. es muy, muy similar en todos los países esta situación acerca del manejo de la transparencia y la necesidad de manejo de transparencia con relación a los temas de COVID. Es realmente no solo en Panamá, sino que en todos lados. ¿Por qué? Porque la necesidad de información y la necesidad de conocer los datos acerca de a quién le ponen la vacuna, cuándo le ponen la vacuna, es asunto de todo el mundo. Por supuesto. Bueno, ya tenemos al invitado del día de hoy, un invitado de lujo, José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Doctor, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias, Atenógenes. Don José, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. ¿Sabe qué sería bueno poner en perspectiva en este momento? Primero, cuéntenos cómo usted ve este asunto de la transparencia en la publicación oficial por parte de las autoridades de aquellas personas que van recibiendo la vacuna. No sé cómo se ha manejado en otros países, pero particularmente, ¿qué recomendaría usted? ¿Qué piensa sobre eso, señor Ugaz? Bueno, en todo el contexto de la pandemia, desde un inicio hemos manifestado, digamos, las personas concernidas a temas de transparencia y anticorrupción, que es indispensable que se ponga a disposición de la población en general, de la opinión pública, de los medios de comunicación, el conjunto de información que tiene que ver con el gasto, en primer lugar referido a las compras para poder contener esta enfermedad, y también la distribución de recursos en alimentos, en dinero, en bonos, etcétera, para saber quiénes son los destinatarios y cómo se están administrando esos bienes. En el caso particular de las vacunas, era previsible que iba a haber una gran presión social y una demanda precisamente por el la nefasta secuela de consecuencias que está generando la pandemia y el miedo que esto produce en la población. Por lo tanto, a fin de que no quede absolutamente ninguna duda de que las vacunas se están administrando conforme a criterios objetivos de prioridades sociales señaladas, ya sea para quienes están en la primera línea de lucha contra la enfermedad, llámese médicos, policías, bomberos, etcétera, o personas específicamente vulnerables como los adultos mayores o quienes tienen enfermedades que gatillan las consecuencias nefastas del virus. Esta información tiene que ser absolutamente pública y puntual, detallada, de fácil entendimiento para que pueda haber un monitoreo social. De lo contrario, es evidente que las presiones en sociedades como las nuestras, la de Panamá, la del Perú, la América Latina, el tercer mundo en general y otras, va a determinar un conjunto de corruptelas que a través de favorecimiento a familiares, amigos, personas de mi mismo grupo social, etcétera, pueden hacer de la distribución de las vacunas un privilegio para una élite o para un grupo político en perjuicio de la población en general. Y en una situación tan delicada como esta, no se puede jugar con la salud del pueblo, ¿no? José, buenos días, bienvenido a Cuarto Poder, un gusto saludarte. A raíz de las irregularidades que se dieron el primer día, sobre todo, en la administración de las dosis, que por razones que ya todo el mundo conoce, se han reducido de lo que estaba originalmente pactado por efecto de la alta demanda y la poca posibilidad de producir una oferta que la supla.
Hay quienes plantean que para transparentar ese proceso y determinar que efectivamente se está cumpliendo con los criterios objetivos de vacunación en esta primera fase, que supongo que es similar en la mayoría de los países del mundo, se publiquen la lista de las personas que han sido vacunadas a fin de determinar si efectivamente están dentro de ese grupo. Hay quienes dicen que eso es imposible porque la ley de transparencia establece que los expedientes médicos son información de carácter confidencial y no puede ser divulgada. En Panamá hay un proyecto de ley de protección de datos que establece, el proyecto, todavía no es ley de la República, establece ciertos criterios y dice que hay información que no puede ser divulgada si se produce un uso indebido de la misma. En este caso yo considero que sería un uso debido porque es para transparentar un proceso y mandar un mensaje de tranquilidad. Pero quisiéramos tu opinión sobre esa polémica que hay. Sí, muy buenos días, ¿cómo estás? Mira, ese argumento es ridículo, ¿no? Es totalmente ridículo. La protección de datos y la protección del tratamiento médico a las personas, que es una garantía universal, existe prácticamente en todas las sociedades del mundo, lo que busca es proteger la intimidad de la persona respecto de tratamientos médicos que puedan convertirse en elementos de estigmatización, que revelen a circunstancias específicas de una persona que no quiere que sean de conocimiento público. Ese es el sentido de la norma. En una campaña de vacunación, si yo mañana decido como Estado vacunar a todos los niños de 4 a 6 años contra la polio, nadie puede decir que revelar los nombres de los vacunados, que además debe ser toda la población en general que entre en esa categoría, viola un derecho a la intimidad. Esto son campañas públicas. En ese sentido, igual debería prohibirse entonces que los niños que van a vacunarse contra la polio lo hagan en lugares públicos, tendría que reservarse su identidad. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Y aquí tenemos que poner en balance qué es lo que está en juego. Por un lado, ¿está en afectación el derecho a la intimidad de una persona que va a ser vacunada? Absolutamente no. No hay ningún elemento ahí que uno pueda decir que forma parte de su intimidad. Y por otro lado, en el otro plato de la balanza está un bien de interés público, como es el de la corrección en la administración de los recursos públicos, y en este caso con una mayor incidencia, porque se trata de recursos públicos que tienen que ver con medicación que garantizan la vida y la salud de las personas. Si yo quiero favorecer a mi familia vacunando a mis hijos menores de edad o a miembros de mi partido político que son adolescentes y que tienen una menor vulnerabilidad, estoy sacrificando, como usted ha señalado bien, dado que el número de vacunas disponible no es para toda la población, estoy sacrificando a otras personas que están en una posición que debería ser privilegiada en el orden de la vacunación. Entonces, la transparencia y la publicidad de la información no solamente debe estar referida a quiénes son las personas con nombre y apellido que están recibiendo este beneficio, ¿no?, sino que además debe haber claramente expuesto a la opinión pública una tabla donde figuren los criterios con los cuales se está priorizando a determinados sectores sociales. ¿Por qué a los médicos? ¿Por qué a los policías? ¿Por qué a los maestros? ¿Por qué a los adultos mayores? Y en ese orden, para que uno tenga claro y se pueda hacer una fiscalización social y legal también, por supuesto, de la corrección con la que se está llevando adelante esa campaña. Magnífico. Magnífico, porque eso aclara mucho el alcance de la protección de los datos médicos. Y efectivamente, cuando la persona se vacuna contra el COVID, lejos de quedar estigmatizado, queda como con un aval social, ¿no? De hecho, las personas suben la foto vacunándose a sus redes sociales y demás. Aquí hay un tema también de por un lado de transparencia, pero por otro lado de privacidad. O sea, claro, pero una privacidad que también está en medio de una pandemia y que la comunidad reclama que haya equiparación y que haya igual tratamiento para todos aquellos ciudadanos, porque
todos estamos afectados por igual. Yo creo que ese es el principal debate, José. Sí, efectivamente tiene que ver con el derecho a la privacidad y su correlato, que es el derecho a la intimidad, que es esta esfera muy propia que uno puede decidir que no sea de conocimiento público. Pero como repito, en este caso no hay elementos que puedan amparar la imposición o la prevalencia de un supuesto derecho a la intimidad por recibir una vacuna que el derecho a la sociedad en general a que se conozca la adecuada administración de los recursos públicos que nos benefician a todos o nos deberían beneficiar a todos. Yo insisto, no creo que aquí haya un tema de intimidad o de privacidad por el hecho de recibir una vacuna. En ese sentido, tampoco debería revelarse los nombres de las personas que reciben bonos o alimentos en una catástrofe social y que ha ocurrido además en esta pandemia, porque entonces uno podría decir también es mi derecho a la intimidad y todos hemos visto que esa información ha circulado abiertamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de derechos fundamentales y protección a derechos fundamentales para que estos no sean primero distorsionados, como en este caso me parece que estaría ocurriendo si es que se dice que hay un derecho a la intimidad o a la privacidad. Y en segundo lugar, que no se utilicen como pretexto para la impunidad de los actos de corrupción de funcionarios públicos que están privilegiando intereses que no son los de la sociedad panameña, en este caso en general. Muy clara el planteamiento que hace el doctor José Ugas, que es un verdadero experto reconocido a nivel internacional en materia del tema de transparencia, lucha contra la corrupción y también intimidad, protección de datos. Eso es por el lado de las vacunas, José, pero también está el lado ahora de los contratos. A eso iba yo. Porque está el contrato con Pfizer o de las principales farmacéuticas y del que todos los ciudadanos están exigiendo que se conozcan las interioridades del contrato. Que se conozca el contrato. Entiendo que la confidencialidad del contrato a la hora de negociarlo, pero ya firmado lo firma el Estado y el Estado somos todos. Entonces, ya hemos visto, y bueno, lo vimos de hecho en Perú, condiciones leoninas de farmacéuticas. Hay países incluso que han decidido no firmar con ciertas farmacéuticas por estas condiciones a las que no están dispuestos a acceder, y me gustaría saber si su opinión es que se debe publicar el contrato con las farmacéuticas o no. Hola, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo con usted también en eso. Y ese problema lo estamos viviendo también en mi país. Se ha sabido por una filtración, por ejemplo, no porque se publicara la versión original que se negociaba con Pfizer, que esta empresa pretendía imponerle al Perú una exoneración total de responsabilidad si es que se generaba algún problema médico con la aplicación de la vacuna. Y también ha circulado oficiosamente, porque no conocemos el contrato, que los precios que se estarían pagando por otras vacunas que se están comprando serían desmesurados comparados con los precios que han pagado otros países. Entonces usted tiene toda la razón, si ya la negociación terminó, ya se firmó el contrato, ¿qué es lo que se protege al no hacerlo público? Ya eso es un contrato del Estado que está comprometiendo al desembolso de recursos públicos y por lo tanto yo como ciudadano tengo el derecho de saber si mis impuestos que pago puntualmente están yendo para beneficiar a una empresa o realmente se han invertido en función al interés público general. En ese caso, por ejemplo, el capítulo peruano de Transparencia Internacional Proética ha presentado al amparo de la Ley de Acceso a la Información un pedido al Estado peruano, al Ministerio de Salud, para que publique el contrato completo con la empresa Sinopharm para saber en qué condiciones y a qué precio se ha comprado este primer lote de 1 millón de vacunas que estaría próximo a llegar. Lo que alega el gobierno es que es confidencial a petición de la farmacéutica, que esa es una condición de la farmacéutica, que el contrato quede confidencial. Bueno, es que eso tendría una lógica puramente económica. ¿Por qué el vendedor querría confidencialidad? Primero, probablemente porque quiere vender a diferentes precios a distintos clientes y eso ya evidencia un afán de lucro que en una situación como esta un Estado no debería permitir. El vendedor no tiene por qué imponer, no hay ninguna razón
para que se exija confidencialidad en este caso, y en realidad solamente habría la posición de abuso por una situación de dominio en el mercado, porque son muy pocas las empresas que han desarrollado y son dueños de las patentes de estos productos. Por lo tanto, si lo que se busca es que no se revele esta información para poder negociar en condiciones más ventajosas, esa es una intención subalterna, insisto, ante el interés general de la salud pública y la vida de millones de personas que están desesperadas por tener una vacuna. La otra razón por la que podría quererse que no se revele el precio o las condiciones del contrato es porque son condiciones abusivas o precios exorbitantes que van a generar un escándalo el día que se conozcan. Al final, tarde o temprano se va a conocer. Esto es igual que cuando se compra armas. Los vendedores de armas exigen muchas veces reservas sobre estos contratos, pero hoy día hay revistas que lo publican. Tarde o temprano vamos a saber cuánto se ha pagado y en qué condiciones se ha comprado. Y es mejor saberlo ahora para poder corregir y generar una posibilidad democrática y en función al interés y al bienestar común de los ciudadanos de nuestros países. Ahora, esa posición, que es perfectamente entendible, riñe con el afán por obtener las vacunas por parte de los estados. Por ejemplo, en estos días, creo que antier, el presidente Duque de Colombia manifestó ante la misma solicitud de que se publiquen los contratos por pura cuestión de transparencia en la gestión pública, que si se publicaban, entonces no iban a poder adquirir las vacunas porque se caían los contratos. Entonces, ahí hay un dilema, una especie de dilema, ¿no? Doctor Ugaz, porque políticamente a los gobiernos le conviene cerrar los contratos y adquirir las vacunas. Sin embargo, el tema de la transparencia también es fundamental e importante porque estamos atravesando una situación extraordinaria. Y si hay una empresa que efectivamente, no estoy diciendo que sea el caso, está abusando de su posición dominante para poner cláusulas inaceptables en los contratos, pues también debe conocerse. Definitivamente, y es cierto lo que usted señala, hay que reconocerlo, es un dato de la realidad. Hay quienes tienen la sartén por el mango, que son las pocas empresas que han logrado, seguramente con mucho esfuerzo, inversión millonaria de recursos, sus vacunas. Pero aquí no estamos hablando de la venta de automóviles ni de bienes suntuarios, estamos hablando de la venta de medicina que puede ser la diferencia entre la muerte y la vida de millones de personas. Y bueno, mientras no haya una regulación mundial que permita obligar a estas empresas a cierta conducta ética en la comercialización de estos productos, vamos a tener este tipo de problemas. La OMS lamentablemente carece de esas facultades. A lo más que ha llegado es a la creación de este grupo denominado COVAX, donde se hacen compras colectivas y una distribución más equitativa de las vacunas para quienes forman parte de esa agrupación o de ese colectivo. Pero sí, lamentablemente hay por una posición dominante, creo yo, una actitud abusiva de determinados actores del mercado, de las vacunas en este caso en particular, y yo creo que superada esta crisis, que tendrá que superarse en algún momento, debe haber una clara exposición de qué es lo que ocurrió y una sanción social, si no legal, para quienes han abusado de este tipo de posiciones dominantes en el mercado. Doctor Ugaz, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aclararnos todos estos puntos tan necesarios en este momento, que estos son los temas en Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José Carlos. Saludos. Gracias a ustedes. Buenos días. Saludos a todos. Chao. Vamos a un cambio. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más. Oye, yo me quedé pensando, no sé si ustedes vieron las imágenes del Operación Mercurio 2 con el Comando Sur por parte de las Fuerzas Armadas de Panamá, perdón, del Ministerio de Seguridad. Y a mí me gustaría entenderlo. La Fuerza Pública se llama en la Constitución. Fuerzas Armadas. Fuerza Pública. Ay, papá.
oigan a estos. No, pero es que así se llama legal y constitucionalmente. Acuérdate que Panamá, dice la Constitución, Fuerza Armada no de- tendrá ejército. Bueno, Fuerza Armada de Defensa. Yo quise saber la explicación del Ministerio de Seguridad. Pero como Dios manda, no así como por... O sea, yo necesito entender esa Operación Mercurio 2 con el Comando Sur. Yo creo que eso más, mira, independientemente de lo que dice la Constitución, nosotros sí tenemos, desde mi punto de vista, unas fuerzas armadas en las fronteras. Pero por su vestir y también El en la Senafrón ciudad. como tal, no, específicamente el Senafrón como tal tiene todas las características de un Claro. ejército. Sí, claro. Es un ejército. Y están en la ciudad Y también, esto- Senafrón, no nos olvidemos. Sí, Han porque es tenido fuerza de tarea incursiones. conjunta, ¿no? Han tenido Lógicamente. incursiones. Incursiones y Sí. que poca gente ha dicho, hey, esto está mal, Sí, aguanta. no. En su momento yo me No, acuerdo sí, cuando, claro. cuando Cuando las protestas en comenzó- Colón, por ejemplo, que entró fue el Entró Senafrón. Senafrón. No. Hubo Y cuando comenzó la pandemia, hubo protestas. ¿Por cuántos días? Bueno, pero hubo Ah, protestas bueno. que quedaron sentadas de que eso era una y mala cuando- utilización del cuando Senafrón. comenzó la pandemia el año pasado también se desplegaron a la Fuerza de Tareas por supuesto. como parte de la Fuerza de Tareas Conjuntas Senafrón y posteriormente, si se dieron cuenta, después se replegaron por la crítica ciudadana que Sí, hubo. sí, sí. Y se ha limitado a vigilar cada vez que se trasladan las bolsas de comida, ahí se le ve la presencia de Senafrón. Así que ahí está específicamente orientada este operativo que tiene que ver con el tráfico de drogas, porque sea como sea, este Servicio Nacional de Fronteras es como una especie de obstáculo militar a la entrada del narcotráfico por la frontera que tenemos con Colombia. Y está presente en la frontera con Costa Rica también, definitivamente. Así que es parte de, ¿no? Y es parte también de ese operativo. Es parte de... Y bueno, cerramos la semana. Personalmente, creo que el tema de las vacunas es una muestra inequívoca de la descomposición moral de este país. Es el juega a- vivo presente en todo. En absolutamente todo. A mí no me sorprende, pero Sí, no sí, por eso sí. me deja de doler, ¿no? Y veo que los ciudadanos son exactamente igual de corruptos que los políticos. Yo leo gente que dice, ayer estaba leyendo a dos personas que decían, yo me esperaba esto de los políticos, pero no de los propios médicos. Y al final perdemos de vista que los ciudadanos muchas veces son igual de corruptos que los gobiernos. Entonces, con ciudadanos así, ¿cómo podemos esperar gobernantes diferentes? Exactamente. Bueno, pero sí, es que la gente, acuérdate, Flor, que aquel dicho famoso de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, la manera inteligente que se ha planteado es cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Cuando la gente elige a lo que encuentra aceptable. Si encuentra aceptable algo es porque él lo considera parte de sus valores, lo que es aceptable, y por eso vota por esa persona. Entonces, esa línea de pensamiento va en lo que tú anotas. Cada persona, en medio de una pandemia, si sabe que no está en el primer frente, ¿no? Y más si es un profesional de la salud, que no está en el primer frente, Yo he tenido discusiones- lo único éticamente aceptable es no saltarse la fila y decir, no me toca. Así de sencillo. Ayer tuve una discusión casualmente con un grupo de periodistas sobre ese mismo tema, acerca de que, bueno, y los periodistas estamos en el primer frente. Yo le dije, los periodistas no estamos atendiendo enfermos. No Yo creo que es estamos. obvio, es evidente. Así Y bueno, hay una discusión también a nivel de periodistas y grupos que también están pensando en que deben estar en esa primera línea o en la segunda. Sí, lo que pasa es que en- no, en o sea, la COVID. primera línea es la primera. Habrá otras, Aquellos segunda, que tercera, atienden a los cuarta. pacientes directamente. Así es, O sea, segunda, tercera, cuarta. Claro. Los periodistas que hacen trabajo de calles, etcétera, salvo que sea un periodista que se meta en las salas de COVID, que eso no lo he visto. no, yo tampoco lo he visto. No Ni hay. puedo decir que esté en primera línea. Entonces, por eso reitero, de- también la ciudadanía tiene que poner su aporte ético, porque todo no lo puede, Mire, inclusive todo dentro de no la- se le puede achacar al gobierno. Dentro de usted la policía. Si usted está colado en una fila, usted está colado en la fila y sabe que está colado. Dentro de la policía, inclusive, no todos los policías están en la primera línea. Tampoco. Una cosa son los comisionados, el personal administrativo de la policía, y otra cosa son los policías que están en los operativos. Los bomberos, pasa algo similar, no todos están en urgencias. Así que creo que allí es donde viene el ir cortando de forma eficiente para que haya ejemplo a la hora de presentar y colocar las vacunas. Hombre, terminamos esta semana. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Ya viene el brunch. Gracias, DJ. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes.